Bienvenidos al debate virtual sobre los enfoques del conflicto en sociología. En esta actividad académica, abordaremos tres perspectivas teóricas fundamentales: la lucha de clases en Karl Marx, el conflicto como medio de socialización en Georg Simmel, y las funciones del conflicto en la teoría de Louis Coser. Durante este espacio, cada ponente desarrollará sus argumentos teóricos y empíricos. Se llevará a cabo una sesión de refutaciones, preguntas y una conclusión que sintetice lo discutido. Karl Marx, en el Manifiesto del Partido Comunista y en El Capital, plantea que el motor de la historia es la lucha de clases. Esta no es una simple confrontación ideológica, sino un conflicto estructural entre clases sociales con intereses irreconciliables. La burguesía, dueña de los medios de producción, explota al proletariado, quien no posee más que su fuerza de trabajo. Este antagonismo genera tensiones que, acumuladas, derivan en revoluciones sociales y transformaciones estructurales. Según Marx, el Estado y las instituciones están al servicio de la clase dominante, reproduciendo su hegemonía bajo un supuesto orden. Por tanto, el conflicto no es un accidente, sino una necesidad histórica para el cambio social. Hoy en día, este enfoque sigue siendo relevante. Las desigualdades laborales, los niveles de pobreza estructural y los procesos de gentrificación en zonas urbanas muestran cómo las relaciones capital-trabajo siguen generando tensiones que explotan en movilizaciones sociales. Ejemplos contemporáneos incluyen las huelgas de sindicatos en América Latina, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, o las protestas contra las reformas laborales en Colombia. Georg Simmel, en Sociología, Estudios sobre las formas de socialización, sostiene que el conflicto no debe ser entendido únicamente como una fuerza destructiva. Desde su perspectiva interaccionista, el conflicto es una forma de relación social que cumple funciones estructurantes dentro del grupo. El conflicto puede fortalecer la cohesión interna, generar identidad colectiva y delimitar fronteras simbólicas entre grupos sociales. Por ejemplo, dentro de un equipo de trabajo, una discusión puede clarificar posiciones y roles, facilitando posteriormente la cooperación. Simmel afirma que el conflicto, al establecer diferencias, también genera reconocimiento y valoración mutua. Esto se observa en movimientos sociales donde el adversario refuerza la solidaridad interna del grupo oprimido. Sin embargo, Simmel también advierte que si el conflicto no es canalizado adecuadamente, puede llevar a la fragmentación del grupo. En contextos contemporáneos, los debates sobre género, raza o territorio han servido no solo como fuentes de fricción, sino como medios para consolidar comunidades de lucha y crear narrativas de justicia. Louis Coser, influenciado por Simmel y la teoría funcionalista, plantea que el conflicto tiene funciones positivas dentro de las sociedades. Su obra, Las funciones del conflicto social, destaca que los conflictos permiten que las tensiones acumuladas se expresen y se regulen sin necesidad de destruir el sistema. Según Coser, en lugar de ver el conflicto como patología, debe considerarse como una válvula de escape que fortalece las instituciones al permitir adaptaciones, reformas y ajustes necesarios. Un ejemplo claro de ello son los sistemas democráticos, donde las elecciones, los debates parlamentarios o las manifestaciones públicas son formas institucionalizadas de conflicto controlado. Coser distingue entre conflictos realistas e irreales. Los primeros tienen una causa concreta y son susceptibles de resolución. Los segundos son simbólicos o emocionales y tienden a perpetuarse. Esto permite explicar por qué algunos conflictos pueden generar cohesión social mientras que otros conducen a la polarización y violencia. En la actualidad, podemos observar cómo muchas reformas sociales nacen del conflicto: el matrimonio igualitario, el reconocimiento de pueblos indígenas o las leyes laborales progresistas son el resultado de luchas que no destruyen el orden, sino que lo actualizan. Desde el enfoque marxista, se critica que tanto Simmel como Coser abordan el conflicto de forma funcionalista, dejando de lado las relaciones de poder y la explotación material. Para Marx, la raíz del conflicto está en la estructura económica, no en la interacción o la función. Simmel replicaría que reducir todo conflicto a lucha de clases ignora la complejidad de las relaciones sociales.
Existen conflictos en parejas, entre generaciones o grupos culturales que no necesariamente responden a clases sociales. Coser aportaría que los conflictos no siempre tienen que terminar en revolución o ruptura. Su enfoque intenta explicar cómo, en muchas ocasiones, los conflictos logran reformar instituciones sin necesidad de destruirlas. Además, él introduce una visión más empírica del conflicto, diferenciando sus niveles, funciones y consecuencias. ¿Cuál de los tres enfoques es más útil para entender las protestas sociales contemporáneas en América Latina? ¿Qué rol tienen los medios digitales y redes sociales en la propagación o gestión de los conflictos actuales? ¿Consideran que el conflicto social debe evitarse o canalizarse? ¿Qué condiciones hacen que un conflicto sea positivo o negativo para la sociedad? Durante este debate se han analizado tres enfoques que permiten comprender las múltiples dimensiones del conflicto social. Karl Marx lo sitúa como el motor histórico de transformación estructural, enfocándose en el poder económico y la lucha de clases. Georg Simmel introduce una mirada microsociológica en la que el conflicto puede ser una forma de socialización que refuerza los lazos grupales. Louis Coser articula el conflicto con la funcionalidad del sistema social, explicando cómo permite reformas y mantiene el equilibrio. Estas miradas no son excluyentes, sino complementarias. Comprender el conflicto desde múltiples perspectivas es clave para diseñar estrategias de transformación, mediación o prevención que respondan a las necesidades del contexto contemporáneo.